de millones de pesos, no sé si miles, pero millones de pesos seguro. Hablamos de la causa Diego Armando Maradona y lo que ha sucedido con Julieta McIntosh, la jueza acusada de grabar un documental sobre el juicio de Diego Armando Maradona. Se encuentra con nosotros en nuestros estudios Nuria Reartes Diani. Nuria, gracias por visitarnos, ¿no? Muchas gracias por invitarme y por estar más asiduamente. Sí, no, por favor. Me va a gustar esto de la radio. Viste que hay como un... Sí, después podemos hablar hacemos un contratito, ¿viste? Tenemos lugares para despuntar el vicio, como decimos nosotros, claro, ¿viste? Está bueno, podemos hacer un programita los domingos, ¿viste? Es como que está bueno, podemos hablar de libros, de muchas cosas se puede hablar en radio. Hagamos una educación cívica, vieja. Sí, Volvamos a la educación cívica. Sí, cívica, tener cívica, la vieja es cívica, ¿viste? Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a ser más Pero era buena la profe de cívica, que era abogada, ¿viste? Era la abogada que te daba clase de cívica. Nuria, en esto, ¿no? Hablar de... hubo una falta de respeto hacia el sistema judicial. ¿Cuál es la intromisión que hace esta jueza en semejante causa tan mediática? Bueno, es bizarro y bochornoso. Y colabora con la mala imagen de los funcionarios públicos y especialmente este 90% que tiene... de mala imagen en la Argentina, el poder judicial, todo sin diferenciar. Los ciudadanos comunes y corrientes no van a diferenciar quién es de Buenos Aires, quién es de Córdoba, quién es de la Corte, quién es de lo federal. Es todo junto. ¿Cuál es el síntoma de la justicia con respecto a la sociedad? Porque hay una sociedad que esto no le impacta. Hay una sociedad como que se convierte... Que no sabe, que no tenemos... Como decimos, no hay educación, no hay una cultura judicial. No tenemos esa... Lo que pasa es que este caso ha sido un escándalo mundial. Primero porque toca Maradona. Digo, si nos vamos a lo que el común de la gente y toda la sociedad sabe en el mundo, si vos decías Argentina, decías Maradona y Messi. O sea, sí. Esto ha sido un escándalo en todo el mundo. Mucho. Entonces, todos los diarios lo levantaron. No solamente los diarios italianos, lo levantó los diarios de Oriente Medio. O sea, todo Estados Unidos, Inglaterra, el país, bueno, toda Latinoamérica, por supuesto. Y afecta esta imagen en lo que es el comportamiento, lo que es la ética. Y acá no estamos hablando de la ética judicial, no estamos hablando, o la ética de los profesionales, de la justicia y de las distintas profesiones. No es una posición moral, sino es una buena actuación respecto de lo que se debe hacer como juez. Actuar con imparcialidad y con independencia. La independencia es un principio constitucional en la Argentina y en muchos de los otros países. Que no se está respetando en muchos casos. Hay muchos reclamos judiciales. La idea de esto es que la independencia tenga que ver con fallar según la ley y la prueba. Claro, acorde al derecho. Y si lo que hemos visto después, o sea... La jueza desde el 17 de mayo hasta el 27 de mayo fue objetada, salió en todos los medios del mundo y se supo, y ella defendió su posición de no irse como jueza del caso Maradona junto con un tribunal colegiado con otros 2 jueces más. Y cuando en la primera audiencia, después el 27 de mayo, cuando vuelven después de este fin de semana largo, donde todo el mundo vio los videos y demás... ella se defiende diciendo que es un documental para una amiga y que no afectaba su imparcialidad y su independencia. Pero aún así, si los allanamientos que dieron un guión que tenía y que declararon la nulidad de todo lo que se hizo en el juicio, todos los testimonios, por la actuación de la jueza. Esta actuación de la jueza tendía a respetar el guión o a preguntar y a actuar en la audiencia de juicio como debía ella. ¿Estaba actuando acorde a un documental o estaba actuando acorde a la justicia y al juicio? ¿Cuál iba a ser el resultado de este documental que, según dicen, se iba a llamar La Jueza de Dios? Tenía que ser positivo respecto de la condena. Acá recordemos que estamos evaluando médicos, psiquiatras profesionales. O sea, médicos, psiquiatras profesionales, directores de obras sociales y demás, porque no hicieron lo que debían hacer profesionalmente. Acá volvemos a la ética se habla de abandono de personas, se habla de, toda una cuestión. Esta omisión de los deberes que hicieron, lo que hizo o no hizo, que llevó a la muerte a Maradona.
¿Cuál iba a ser el resultado del documental si eran absueltos? No creo que hubiera sido mundialmente tan Claro, comprable. ya era tendenciosa la idea de esta jueza, ¿no? Entonces es gravísimo aunque no se encuentre, La causa se cae, directamente deciden se bajar el decide juicio a mitad de camino. Se decide la nulidad de todo lo actuado. Se va a tener que hacer un juicio nuevo con otro tribunal a 5 años de la muerte de Maradona, sobre que los tiempos de la justicia después son de 4 lentos. años de investigación. Claro. Esto ya ha pasado, quienes son muy jóvenes, ha pasado con el caso de María Soledad, que implicó la intervención, o sea, hubo un gesto de los jueces que estaban evaluando la actuación de los imputados de María Soledad, que llevó a la nulidad y que llevó a todo un levantamiento de la sociedad catamarqueña y a la intervención de la justicia catamarqueña, y que fueron jueces de Córdoba los que terminaron resolviendo, jueces y fiscales y abogados de Córdoba los que terminaron resolviendo el caso de María Soledad. Se hacen ciclos en la política, hay ciclos, en todos los ámbitos hay ciclos, ¿no? En esto, pensar, ¿hace ciclos la justicia con respecto a ciertas situaciones, a ciertos...? Ojalá, pero los números no me dan eso. Ahí ¿No? Yo estuve viendo ahí unas estadísticas del 2017... Sí. donde la imagen negativa era un 40% y algo negativo un 38%. Y en el 2024 es un 90%. Es una encuesta que hace la Corte 90% la imagen de opinión negativa del Poder Judicial. Es una encuesta que hace la Corte de Justicia de Suprema de Mendoza. Sí. Y que habla que el 58% dijo que la administración de justicia es pésima y el 33% es regular. ¿Cuáles son los puntos que dicen por qué la justicia trabaja tan mal? Porque no falla acorde a la inseguridad ciudadana, a la corrupción, y les preocupa la falta de independencia y las demoras. Nos pasa esto, pero lo naturalizamos. Nos pasa esto y sabemos que si vamos a juicio, que si entablamos una demanda laboral o que si transitamos una situación compleja, sabemos que va a haber mucho tiempo de por medio, ¿no? Y que esa justicia, de acuerdo al poder de turno, también puede influir. Claro, acá tenemos que hacer como algo muy claro. Lo del caso Maradona es gravísimo porque si las hijas de Maradona y los familiares de Maradona que son víctimas y son querellantes particulares y tienen un renombre, una importante impronta en la sociedad argentina, les pasa esto, ¿qué le pasará al común de la gente? Que no es Maradona. Imagínate. Entonces, yo creo que sí deberemos, tanto que miramos a Estados Unidos, me parece que debemos sincerarnos respecto de que los miembros de la justicia, sobre todo los tribunales superiores, los altos tribunales de Buenos Aires, de Córdoba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son colocados por el poder político, claro, por el gobierno de turno, y responden a políticas públicas y alineamientos ideológicos. ¿Esta jueza viene alineada al gobierno actual? De alguna manera. Hace 40 años que dice que está en la justicia. Esta jueza no le dan los números para 40 años en la justicia. Bueno, en realidad dice hace 40 años que es judicial, puede haber sido. Claro. Tiene que ver que tal vez con que su padre ha sido un juez intachable, que su hermano es productor de documentales y su amiga. O sea, acá hay una serie de factores que hacen el tema es que a lo que ha hecho esta mujer. Lo que sí me queda claro que esta jueza, tanto que el gobierno actual y los gobiernos anteriores, como los de Macri y demás, valoran la meritocracia. Esta jueza viene de una familia judicial. Claro. Entonces es la posibilidad de acceder a cargos públicos por todo lo que ha logrado ella por sí, o porque viene de cuna con su apellido. Además, acordate que de lo que se ha sabido después es que ella se propone para integrar este tribunal, porque de los 3 miembros del Tribunal Oral de San Isidro estaba vacante uno de los lugares, y ella se propone, la aceptan porque tiene una tesis en estos casos de omisión, de homicidios culposos por omisión, de deberes... llama la atención, ¿no? Porque llama la atención. Al ser, claro, primero el lugar que ocupa, ¿no? Después, bueno, el decir, logré estar en la causa Maradona, integrar ese tribunal,
bueno, monta el show o la estrategia de generar este documental. Pero lo que llama la atención es que esta persona, al venir de cuna judicial, es como la familia de médicos, ¿viste? Hay una ética moral, que son dos cosas distintas. Una cosa es la ética, otra cosa es la moral, pero que se traslada en la familia. O sea, si vos tenés un padre ingeniero, hay cuestiones de un diseño, de un cálculo de estructura, que uno es consciente de que hay una ética de laburo, porque te la trasladan, digamos. Los jueces son personas humanas, son elegidas y elegidos. ¿Cómo elegimos los jueces? Sería la discusión. Sí. Elegidas y elegidos por por un poder político que gobierna y que va a seguir lineamientos políticos. Y supongamos que esta jueza fue jueza en la época de Alfonsino Menem, no importa. Pero también es que es joven esta mujer. Tienen que ver, tal vez ha sido jueza más adelante. No me fijé en la fecha, no estuve analizando esa parte. Pero me parece que en general, independientemente del color y del poder político que la haya aprobado en los famosos exámenes del Consejo de la Magistratura, claro, 47 años tiene ella. Bonaerense. Sí, pero hace más de 20 años que es jueza. Claro, 20 años, o sea, jovencita. Yo no sé si hace 20 años en Buenos Aires había exámenes tan estrictos. Aunque tampoco los exámenes estrictos te permiten que no haya esta... de alguna manera hay un lobby aceptable. Eso es el poder, ¿no? Del poder judicial, ahí está, ¿no? Cuando los políticos se quejan del poder judicial. Hay un lobby aceptable en la elección de los jueces respecto de, sí, es muy bueno, hace bien su trabajo, es de carrera, lo dicen profesores de la facu, siempre hay una recomendación del juez, del compañero, del Bueno, pero hay un lobby negativo que tiene que ver con estos favores que después vas a deber. Bueno, pero juez. Es que ahí no quiero no quiero llevarte a una cuestión política. Pero es una cuestión política, porque ejercen poder. Exactamente, ¿no? Son personas humanas que ejercen poder y que están elegidos por un poder político. Entonces, cuando pensamos en un expresidente como Mauricio Macri, con más de 250 causas, con jueces que fueron a jugar al tenis, a jugar acá al fútbol. Al fútbol, a la quinta, y que son amigotes. Vos decís, pero nadie los citó ni siquiera a declarar. Y cuando tenés una Cristina Fernández de Kirchner con 3 causas y en las 3 están pidiendo condena, hay una justicia que está desnivelada. Sí, en realidad tendríamos que pensar que este caso de la jueza en la imparcialidad, en la jueza de Maradona en la imparcialidad, en la independencia que no muestra estos intereses personales que se nota en este documental, que hicieron que la expulsaran, que se declarara nulo el juicio, lleva a preguntarnos cómo elegimos los jueces y quién los elige y cómo se eligen. Entonces, generalmente los jueces de las altas cortes los elige el gobernante de turno. Sí. Y después, tanto que miramos al sistema norteamericano. El sistema norteamericano tiene una elección por votación de jueces que ha reformado recientemente México y que los lleva a determinar otros paradigmas de la justicia, otra mirada de la justicia. Fíjate que el norteamericano medio cree profundamente en su poder judicial, en su sistema de justicia. Tal cual. Tiene otros problemas. Lo critican los norteamericanos a sus jueces respecto de una actuación imparcial en aspectos raciales, de inmigración y de garantías de las víctimas, de garantías procesales a las víctimas. Totalmente. Que tienen un problema muy fuerte. Muy complejo. Pero el creen fiscal pasaría firmemente en su sistema judicial, a diferencia de nosotros. En su sistema judicial, el fiscal pasa a ser un posible candidato para llegar a ser juez. Esa sería la carrera, digamos, de alguna manera. Hacen campaña, juntan fondos, y son los fiscales que dicen, yo no perdí en el Estado, yo gané tantas causas, digamos, o estas causas importantes. Y llevan a votación y son votados por la gente. Votados por la gente. No digo que sea el mejor sistema, pero es un sistema que es sincera. Deberíamos sincerarnos. Hace un colador, hace un filtro. Deberíamos sincerarnos que queremos, o sea, la convención, me acordaba un poco en esto de la imparcialidad y de la independencia y de lo que éticamente no pueden hacer los jueces. No se pueden poner ellos mismos dentro de su vida privada, dentro de su vida pública, en situaciones que afecten
su imparcialidad y su Sí, independencia. la moral a ver. Esto de no falla, esta duda de que fallaba según un guión o fallaba porque realmente los hechos y la prueba determinaban que en el juicio de Maradona se llegue a un X resultado. Esta duda que dejó es siempre muy grave. digo, ¿no? Se supone que cuando se justifica el ingreso, el haber económico de todo este sistema es para que realmente gocen de una tranquilidad, de una de la no necesidad económica, la tranquilidad de la familia, de lo que y de la estabilidad en el cargo. Claro, entonces salvo mala conducta como estos casos. Claro, este buen ingreso debe asegurar que ese juez no va a tener que va a ser imparcial, que no va a tener ningún tipo de necesidad, entre comillas, digamos. Es bizarro porque este caso no sabemos si es el dinero, si es el exitismo, esta cosa del bailando, tal vez de las cámaras. Tal vez el juicio llegaba a su fin y no se sabía esto, tal vez estaría siendo titular de cátedra o decana de su universidad y yendo por el mundo y no a hablar del caso y le pagarían todo y ir a clases. No sé cuál es la finalidad. Claro, deben ser múltiples. Pero me parece que en eso sí tenemos que ser claros en que hay una posibilidad de que los jueces tengan sus ideas, su ideología y sepan cuáles son sus prejuicios. Esto se ha discutido en congresos de ética judicial. Hay una declaración de Londres 2012 donde admite, hay muchos jueces en el sistema europeo que pueden ser hasta afiliados partidariamente. Bien. El tema es cuál es el límite. O sea, que si en Argentina seguimos hablando de que los jueces son como las carmelitas de aquí que tenemos en Altagracia y fallan sin ningún tipo de intromisión de nada, y vamos a seguir teniendo resoluciones político-partidarias en toda la Argentina, que es lo grave. Ahora, si hablamos de que los jueces son hombres, son personas humanas y pueden tener una ideología, ¿y cuáles son los límites que van a ser los principios constitucionales y todos los tratados aplicables? Ahí, cuando esa persona puede dar cuenta de por qué eligió determinada norma y falla su decisión en esa norma, y da cuenta de cómo es el caminito por el cual hizo ese razonamiento, se puede criticar, se puede objetar, hay un montón de recursos, pero por lo menos el otro día hay un curso que estamos haciendo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y había uno de los doctores, secretarios, el doctor Elías, que decía, cuando hay una interpretación de buena fe, esta interpretación de buena fe, esta elección de una parte de la biblioteca que te permiten las normas que crean los legisladores y que son eminentemente políticos, la creación de una norma. La sentencia es una síntesis de una tensión. ¿No se los tilda de garantistas en este punto? Puede haber garantismo, puede no. En este caso, no sé qué hay. En este caso es absolutamente bizarro. Pero puede haber garantismo. El garantismo tiene que ver con una mirada de la idea de lo que puede hacer el sistema penal para una persona o no. Si sirve que la persona esté detenida o sirve algún tipo de resolución más paliativa y más comunitaria y retributiva en vez de ir preso. Pero es un sistema que se discute mundialmente. ¿Puede el juez elegir una posición más garantista o una posición más carcelaria, más dura? Mientras dé cuenta de cómo llegó a ese cuando muestre el caminito de qué normas y qué razonamiento, es como que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite una serie de fallos y esos fallos y esas resoluciones son como obligatorias respecto de los otros tribunales inferiores. Cuando la Corte dice que es inconstitucional o cuando las personas tienen que estar libres y no presas hasta que haya recursos. Todos somos inocentes. Pues esos son principios constitucionales. Habría que reformar la Constitución. Y ni siquiera el sistema norteamericano la reforma. Ni siquiera. Pero muchas veces no se aplica acá. Muchas veces no se aplica y muchas veces
se mediatiza y se logra una condena social. Es que es muy la distinto. Justicia trabaja ahí en consonancia, digamos, porque logre el aval de la sociedad para ese castigo que puede ser hasta desmedido, esa condena que puede generarse para que sea ejemplificante, para que sea ejemplar y lograr, digamos... Los medios de comunicación tienen mucho que ver... Porque hablamos de una doctrina también, porque la sentencia... Sí. Esa jurisprudencia que sienta la sentencia, ese proceso que genera. Después llega una doctrina del libro de la facultad. Claro, o sea, sienta jurisprudencia y así formamos y eso lo utilizamos para otro futuro proceso en realidad. Sí. Y en esto, bueno, lo hacemos de alguna manera ejemplificadora, ¿no? Entonces adoctrinamos. Adoctrinamos desde la universidad, pero... las normas últimamente, el legislador tiene la imposibilidad de prever todo lo que pueda pasar en el futuro, entonces deja suficientemente abierta la posibilidad para que haya una interpretación de cómo debemos juzgar o cómo debe juzgar un juez. Entonces, en este caso ¿qué muestra? Este caso muestra... Claramente, no sabemos por qué, pero intereses particulares y personales, de egocentrismo, de posición de poder, de un acostumbramiento en que hace lo que quiere, entraba, o sea, ayer escuchaba, yo entro a las 5 de la tarde, el judicial, el que no es judicial, sabe que vivimos en tribunales, en realidad... Viven en tribunales la gente que está de turno. Es muy común en Buenos Aires que los tiempos los horarios son distintos. Entran a las 10 de la mañana y salen a las 10 de la noche. Arranca a las 10, 11 de la mañana. Entonces, Buenos Aires es otra muy cosa. Común que veas un juez o un fiscal saliendo en Córdoba Capital o en Buenos Aires a las 11 de la noche de su despacho. Sí. Porque están trabajando. Sin duda. El tema es que... ella hablaba de que era un documental para su amiga... Lo disfrazaba. ¿Cuál es el destino? Porque nos queda un tiempo, pero quiero utilizarlo para esto, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy de Julieta McIntosh, esta jueza que ha sido acusada de grabar el documental? Está recusada, o sea, no puede estar en el tribunal. Recusado es no poder estar en el tribunal. Claro, la sacaron. Sí. En principio la sacaban por 90 días. Iba a tener que tener un reemplazo. Lo que pasa que después... se ordenó la nulidad de todo el juicio. Bien, o sea que quedó fuera. Hay 2 pedidos de juicio político para eso. Bien. El tema es que este caso... El juicio político lo acompaña, digamos, el juicio político es a través de qué sistema. La Corte Suprema de Justicia bonaerense. Bien. Que también... Sería como el TCJ de Córdoba. Sí, lo que pasa que lo conforma un miembro del Tribunal Superior, un miembro de los partidos políticos y un miembro de renombre de la facultad en Córdoba. Bien. No sé cómo será en Buenos Aires, pero debe ser muy parecido. O sea que no le va a pasar nada. Puede que no le pase nada. Eso es lo lamentable. Y ahí volvemos a... Naturalizamos el desastre que vivimos hoy, culpamos a los de antes. La naturalización. Claro. Si ella dice, era un documental para mi amiga y es algo personal... No, debemos ser intachables, no hay margen. Podemos decir que Milei no se equivocó cuando dijo que lo hacía, lo de Libra personal. Claro, estaríamos utilizando la misma... Y Macri cuando... Entonces, ¿qué? Con Correo, ¿qué me hablas de la deuda de Macri con Correo. Exacto, con Correo Argentino. Con la familia de él que le condonaba la deuda. No era robo. Libra no era robo. Macri no es Mauricio. Entonces es como que... Claro. Y ahí... es presidente o no es presidente, es jueza, no es jueza. O cuando se le criticaba a los Kirchner que se llevaban los diarios, en avión. Mientras tanto no había un avión sanitario para un chiquito del Chaco. Hay cosas que naturalizamos. Que no entendemos. Nos podemos ir a los pollos de Mazorca, nos podemos ir las armas, las Menem, Río Tercero. ¿Cómo vamos naturalizando? Los pollos de Mazorín que se pudrieron en el puerto. El Poder Judicial forma parte de esa naturalización. Entonces, ¿qué jueces queremos? Si tanto miramos a Estados Unidos, no digo que sea la panacea la elección de los jueces, pero seamos sinceros en que los jueces pueden actuar, deben actuar imparcialmente o pueden actuar solapadamente con un velo de intereses particulares disfrazados de un celibato jurídico que ejercen en esta sociedad argentina. Yo creo que lamentablemente la vida a uno le ha dado... yo soy el quinto de 7 hermanos y la vida nos ha dado muchas experiencias de esto de las familias numerosas, ¿viste? Muchas experiencias a través de, no de uno solamente, sino de alguien que te rodea, ¿no? Y vos sabés que yo siempre digo que cuando ves a esa mamá o ese papá con un cartelito que dice justicia enfrente de una cámara, siempre digo que hasta que no te toca,
no lo vas a comprender. Cuando alguna vez viste lo ausente que está la justicia ante un hecho totalmente, realmente grave y donde ha causado un daño terrible familiar, como puede ser la muerte de alguien, de un ser muy querido, ese papelito de pedido de justicia, ¿viste? Esa hojita que dice justicia se comprende, ¿no? Y no lo entendemos hasta que no te toque, y es como todo, hasta que no nos toque, sí, no lo vamos a comprender. Pero hay esperanza. ¿Por qué no podemos pensar en que se puede modificar, que podemos los argentinos? Porque los argentinos, de una estadística de la media, en educación, en reflexión, en ser personas, tenemos un nivel sociocultural mucho más elevado que muchos países. Nosotros tenemos, la estadística habla muy bien de Argentina sobre sí, España. Cuando uno habla con un sociólogo de España, que lo he tenido sentado en la mesa de mi casa, un domingo comiendo un asado, y que viene en un intercambio de 1 año y 8 meses, sí, que ahora los tipos te dicen, che, ustedes tienen generacionalmente muchísimo menos analfabetismo que nosotros. Pero no, el argentino mira el exterior, mira Miami, o mira esta cosa de que la afuera es mejor. Y cuando ves el nivel en otros países, pero cuando te lo dice alguien de otro lugar que viene sí, y tenemos ese contacto tan directo, decís, che, ustedes no tienen el nivel de Pero eso ha tenido que ver con un amplio espectro de clase media. Claro, creemos que hay menos segregación en España que en Argentina, que hay menos agresión a las minorías. No, hay más agresión en lugares sí, que son evolucionados que en la Argentina, digamos. O sea, hay problemas de migración, de inmigrantes, hay xenofobia, hay homofobia. Es un problema. Y nosotros creemos que está mejor todo afuera. Y en realidad no estamos tan mal. No. Y si miramos la justicia europea, ni al PSOE, ni al partido claro, de Aznar lo han condenado. A Berlusconi fue una burla en Italia. Ojo, que fuimos tampoco... el único país en Latinoamérica que juzgó a los que llevaron adelante una dictadura. Bueno, pero por eso... Un gobierno cívico-militar. En eso, que un juez diga, que un juez falle a favor de los juicios de lesa humanidad, no habría ningún problema. Uh-huh. Ahora, la discusión está dada respecto de no fallar con justicia de género en determinadas cosas, y nos ha sucedido en Córdoba capital que eligen otra parte de la biblioteca. El caso Paola Acosta, en la primera instancia no era femicidio, y el Tribunal Superior de Justicia los retó y dijo era femicidio. ¡Ojo! Nuria, se me acaba el tiempo. Me encanta hablar de esto. ¿Y queda algo en el tintero como para cerrar? Queda algo en el tintero de que... ¿cuál es la meritocracia? Esta chica viene de esta jueza, viene de familia judicial. Los concursos, cómo elegimos a los jueces. Hubo un escándalo en Córdoba por los concursos, están objetados, los concursos está investigando Enrique Cavier una serie de concursos en Córdoba para ascensos en la justicia provincial. Paradigma, Córdoba fue y es, y lamentablemente salvo esta mancha, fue un ejemplo. Desde los 89, claro, de los años 90, entrábamos por concurso, y muchos de los que estamos no podríamos haber entrado porque no formamos parte de la familia judicial y no teníamos el lobby y la cuña o el amiguismo para poder entrar. Entonces esto de los concursos en Córdoba es muy grave. Pero lo uno a lo de McIntosh, que es tan bizarro, sí, que tendríamos que reformular qué jueces queremos, cómo elegimos los jueces, y repensar que son personas humanas con tantas afinidades, prejuicios, intereses e ideas como los demás miembros de los partidos políticos, de los miembros, de los funcionarios de gobierno, y ponerle límites, porque el juez no puede decir cualquier cosa, a diferencia de lo que puedo decir yo acá en este micrófono, claro, o un ciudadano común, o un legislador. Totalmente. Porque de última el legislador no tiene por qué dar cuenta a sus votantes, cuando mucho será no votado más. Se transforma en una figura pública, pero el juez sí tiene que decir por qué dice eso. Totalmente. ¿Por qué mete preso a alguien o libera a alguien de un resarcimiento económico?
Entonces, ahí tendremos que hablar de los límites. Y si decimos que son personas ascéticas y que son monjes budistas... Hablamos de lo que tiene que fundamentar. Si nos mentimos que son monjes budistas, no vamos a llegar a nada. Sí, no sería como el cura, ¿viste? Que dice, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, más o menos. Más o menos, exacto. Deberían hacer lo que dicen. Exacto. Impartir justicia. Y eficiente. Y claro, totalmente. Y rápida, porque también es otro de los fundamentos de las críticas. Nuria, yo te agradezco la visita. Me queda pensar y que analicemos, si querés, la próxima invitación que yo te hago. Sí. Podemos hablar del caso neonatal, bastante complicado. Yo lo sigo desde el primer día, desde el día 1. Estamos tramitando en la Cámara que nos autorice el ingreso a Bauer para hablar con Brenda Agüero. A los curros de Garraham. Bueno, dale. Porque la salud es todo un tema. Todo es curro en la Argentina últimamente. Viste que para poder sacar 3.000 puestos de laburo, todo es curro. Estoy siendo irónica, es muy grave lo que le está pasando a Garraham. Pero también es una discusión sociopolítica. Todo es curro. Como lo bizarro de la Macintosh es una discusión. El Ministerio de la Mujer es curro. Todo lo que haya sido para evolucionar es curro. Involucionamos. Pero bueno... Ya lo van a entender, diría una gran pensadora en campaña, digamos, Patricia Bullrich, ¿viste? Que era del PRO y ahora es de la Libertad Avanza. Nuria Rearte Diani, doctora en Ciencias Políticas, abogada del Foro Local. Hablamos de esta cuestión bizarra, ¿no? La jueza que en una causa tan importante y tan mediática, no solo nacional, sino mundial, hablamos de la causa Diego Armando Maradona y su muerte, entre medio de todo esto, el documental. Gracias. Me encanta esta visita. Gracias. Ojalá que la gente lo valore a través de la 103.9.